Chicas y chicos de Miguel Hernández de segundo año, bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase de geografía. Vamos a trabajar hoy, en realidad vamos a empezar una serie de clases que tienen que ver con los conflictos del siglo XX, conflictos armados del siglo XX. ¿Por qué lo vamos a trabajar en geografía? Bueno, porque estos conflictos cambiaron la organización territorial de Europa y de otras zonas del mundo. Es decir, los territorios de los países cambiaron a raíz de estas guerras. ¿Cuáles son los conflictos que vamos a ver? Vamos a ver la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Pero lo vamos a dividir en varias clases. Hoy nos vamos a centrar en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Lo primero que tienen que saber con respecto a la Primera Guerra Mundial es que fue un conflicto que tuvo que ver con el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? Bueno, la revolución industrial que se dio en la segunda mitad del siglo XVIII permitió a algunas potencias europeas tener una capacidad productiva, una capacidad industrial que nunca antes habían tenido en su historia, por una serie de adelantos técnicos que permitían producir a gran escala. Entonces, ya su país le quedaba muy pequeño. Entonces necesitaban ir a otros territorios, como por ejemplo África y algunos lugares de Asia. Necesitaban expandirse para obtener materias primas, ¿sí? Es decir, ellos tenían las máquinas, pero necesitaban de dónde sacar materias primas, no sé, por ejemplo, productos agrícolas o productos minerales para sus industrias. Y además, como tenían tanta capacidad de producción, necesitaban nuevos mercados a donde vender esas materias primas. Por lo tanto, les empieza a quedar chico su territorio y, en general, empieza a quedar chico el mundo, porque todas las potencias se disputaban estas zonas, ¿sí? Entonces, es una guerra que tiene que ver con el imperialismo, ¿sí? Vamos a ver lo que fue sucediendo. En principio, quiero mencionarles los bandos, es decir, de qué lado había cada grupo de países, de qué lado luchaba. Y por un lado tenemos a la Triple Alianza, que contaba con Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que son estos dos países que hoy son distintos, pero que antes formaban parte de un gran imperio en Europa del Este, en Europa Oriental, el Imperio Otomano, que es lo que hoy sería Turquía, e Italia, que en 1915 se cambia de bando. Esa era la Triple Alianza. Y por el otro lado estaba la Triple Entente, que contaba con Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos, que se suma a la guerra, pero más tarde, se suma en 1917. Bueno, esas son las principales potencias de la Primera Guerra Mundial. Había también otros países que participaban, pero estoy hablando de las principales potencias. Bueno, vamos a algunas de las causas que llevaron a la guerra. Lo primero que pasó fue que Alemania, ven, acá está Alemania, acá está Francia, Alemania le había usurpado, le había choreado, le había zarpado dos provincias a Francia, le había zarpado las provincias de Alsacia y de Lorena, o sea que ahí ya estaba todo mal entre esos dos países. Alemania, como les dije antes, quería tener colonias en África, y África estaba bastante ocupada por Gran Bretaña y Francia, y también Bélgica, ¿sí? Y después Rusia y el Imperio Austrohúngaro se disputaban esta zona que es la zona de los Balcanes, esta zona que está como enfrente de Italia, donde está Croacia, Bosnia, Eslovenia, Serbia. Esta zona que después en algún momento fue la Gran Yugoslavia, se la disputaban estas dos potencias. Rusia por un lado y Austro-Hungría por el otro.
Es decir, querían tener control de esa zona. Bueno, esas eran las motivaciones que hacían que estas potencias estén en disputa. Pero necesitaban, para comenzar la guerra, necesitaban una excusa, ¿sí? Algo que los impulse a fundamentar o justificar iniciar un conflicto armado de esa magnitud. Bueno, y la encontraron en lo siguiente. Francisco Fernando era un príncipe de Austria y de Hungría y visita esta zona que ya dije que era de conflicto, visita Sarajevo, ¿sí? Y cuando visita Sarajevo es asesinado por un nacionalista serbio, acá está Serbia, acá está Sarajevo, estaban bien cerquita, porque dice que Austria, de donde era este señor Francisco Fernando, quería de alguna manera dominar, que era verdad, era cierto, quería dominar la zona de los Balcanes. Por lo tanto, Serbia, que quería ser independiente, o estos grupos nacionalistas que eran, algunos los consideran como que eran terroristas, bueno, dicen, no queremos que una potencia extranjera venga a dominarnos, entonces va y lo mata. Voy a explicar un poquito cómo lo mata. El 28 de junio lo intenta matar al archiduque, lo intenta matar con una granada. Tira la bomba explota y hiere a un montón de gente, pero no termina matando al archiduque. Pero Gabrilo sigue intentando a ver cómo puede hacer para matarlo. Y el archiduque, en vez de irse a Austria, lo que hace es decir, bueno, voy a ir con mi esposa a visitar a los heridos por el atentado. ¿Se acuerdan que el chabón tiró la bomba, pero la bomba no mató al archiduque, sí hirió a muchas personas? Entonces dice, bueno, voy a ir a visitar con mi esposa a toda la gente que resultó herida por este nacionalista serbio. Bueno, el camino que iba a tomar hacia el hospital, el coche que llevaba al archiduque, había salido en los diarios. Por lo tanto, Gabrielo se entera y dice, bueno, lo intercepto y pum, 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 pum. Conociendo el camino, lo empieza a perseguir. En un momento se dan cuenta que estaban siendo perseguidos y retroceden, quieren cambiar de rumbo, quieren ir por calles más interiores y Gabrilo los intercepta y los ataca con un revólver y hiere de muerte a Francisco Fernando, el archiduque, y a su esposa. Después Gabrilo es atacado por el guardia del archiduque, también por la muchedumbre, ¿sí? Por toda la gente que se había juntado, que lo recibían bien al archiduque, porque no se sabe bien por qué, pero bueno, lo recibían bien. Entonces lo empiezan a golpear porque se dan cuenta que lo había matado. Y ahí, con esa excusa, va a comenzar la guerra después. ¿Qué pasa con Gabrilo? Lo apresan y no lo pueden condenar a muerte porque tenía 20 años, ¿sí? Entonces no era posible según las leyes de ese país, pero lo tienen en la cárcel y lo recontra torturan, le dan de comer basofia, que es tipo comida podrida, lo cuelgan de un brazo en una celda y se termina fracturando ese brazo. Finalmente muere 6 meses antes de que termine la guerra, Gabrilo. La historia de este chabón es bastante compleja porque en Yugoslavia, que son todos estos países de los Balcanes, lo consideran un héroe y en Austria lo consideran un terrorista, ¿sí? Bueno, cuestión, Austria, con la excusa de que el archiduque había sido asesinado, le declara la guerra a Serbia, ¿se acuerdan? Que él era serbio, ¿sí? Entonces dice, bueno, Serbia lo está protegiendo a Gabrilo, o lo financia, o lo ayudó a cometer su atentado, entonces te declaramos la guerra. Serbia en realidad no lo financiaba a Gabrilo, en realidad Gabrilo actuaba con la mano negra, que era su organización, se llamaba así, pero
no sabemos si era financiado por Serbia, pero la excusa le viene bien a Austria porque ya saben ustedes que Austria se quería quedar con esta zona, igual que Rusia, se la disputaban, ¿sí? Entonces, Austria, aprovechando esa excusa, le declara la guerra a Serbia. Y Rusia dice, bueno, si los austríacos se quieren meter acá, yo los voy a defender, porque Rusia también quería esa zona. Entonces, dice, bueno, con la excusa de defenderlos, le declara la guerra a Austria. Esta parte es un poco enquilombada. Y después entra Alemania, que necesitaba también una excusa para empezar a expandirse y para controlar otros territorios para su industria, para tener colonias, y le declara la guerra a Rusia. Gran Bretaña y Francia, que son aliados, le declara la guerra a Alemania. ¿Se acuerdan que Francia, cuando comenzamos, yo les había dicho que Alemania le había afanado 2 provincias a Francia? Bueno, entonces, para vengarse de esa situación o para recuperar las provincias, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. Vamos a hablar un poco cómo se dio la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras. ¿Sí? ¿Qué significa una guerra de trincheras? Una guerra de trincheras. Bueno, las trincheras son como estos pozos en la tierra que se hacen, se ponen como bolsas de arena para cubrirse de los ataques enemigos. Bueno, se trazan trincheras desde el norte de Francia hasta el norte de Italia. Si todo esto era una línea trazada en la frontera entre Alemania y Francia, toda una línea de trincheras donde las tropas quedan bloqueadas por un año. ¿Sí? ¿Por qué quedan bloqueadas? Bueno, porque no podían avanzar. Las guerras anteriores, no sé, las guerras del siglo, por ejemplo, las guerras del siglo XIX, las guerras napoleónicas, se daban más que nada con un combate cuerpo a cuerpo, ¿sí? Con espadas, con algunos pistolones, con cañones también, pero no había tanto desarrollo armamentístico. Por lo tanto, se tenían que enfrentar y se tenía que recontrapicar así, pero que se empiecen a luchar cuerpo a cuerpo. Ahora, cuando vos tenías nuevas armas de fuego, tenían la posibilidad de, en la trinchera, matar a un enemigo que estaba como a 100 metros. ¿Sí? Por lo tanto, era peligroso. Si vos te exponías, te iban a cagar a tiros, con perdón de la expresión. Por lo tanto, los ejércitos se quedan trabados en las trincheras, de un lado Alemania, del otro lado Francia y Gran Bretaña. En la Nochebuena de 1914 se da un fenómeno bastante interesante, que es la tregua de Navidad. Durante un día, durante el día de Nochebuena, se da una tregua, una paz en la cual los soldados de un lado y del otro se unen, rezan, cantan, se hacen regalos, se regalan whisky y cigarros, juegan al fútbol, dicen que ganó Alemania 3-2 y retiran a los cadáveres que habían quedado ahí. Realmente me parece flashero esto de que se perdonaron en algún sentido, por un año se hermanaron, vivieron como personas, digamos, un poco más civilizadas. Bueno, después se volvieron a cagar a tiros, pero ese momento me parece bastante interesante. ¿Sí? Bien, ya dije que las tropas quedan bloqueadas por un año y no sabían cómo hacer para comenzar a atacarse. Bueno, les recomiendo, hagamos un paréntesis, les recomiendo una película, se la deberían piratear, se llama 1917, y ahí van a ver exactamente cómo se da esto de la guerra de trincheras, que es un desastre, porque imagínense estar durante más de un año
en un clima de guerra, ¿sí? Estar en una trinchera, ahí tenés que hacer tus necesidades, ahí comés, se empieza a infectar de ratas, hay un montón de enfermedades, las condiciones de higiene son pésimas, por lo tanto es una guerra desastrosa, ¿sí? Es una forma de guerra que es desastrosa, ¿sí? Y en esta película, 1917, se muestra muy bien la situación en la que vivían los soldados en las trincheras. Si la encuentran, véanla, está buenísima. Yo la vi se estrenó el año pasado, es muy, muy, muy buena. Bueno, sigamos. Entonces las tropas estaban bloqueadas digamos, en el frente occidental, estaban bloqueados en las trincheras, no sabían cómo avanzar. Bueno, en 1916 los alemanes deciden atacar masivamente en lo que fue la batalla de Verdún. Y después, para distraerlos, los franceses e ingleses atacan por el río Somme y entre las dos batallas se cuentan alrededor de 1 millón de víctimas fatales. También un desastre, una gran matanza. Bueno, lo que aparece acá también es una guerra moderna, porque aparecen nuevas armas, aviones, submarinos, bombas de gas, ¿sí? Y, bueno, digamos, era un desarrollo técnico para la guerra que no se había vivido hasta ese momento. Les había contado que los bandos de las guerras fueron cambiando, ¿sí? En 1915 se suma Turquía y Bulgaria a las potencias del eje, es decir, a Alemania, y en 1917 Rusia se va de la guerra. Se va de la guerra ¿por qué? Porque en 1917 estalló la Revolución Rusa. Esto hace que haya tantos problemas internos que Rusia no podía estar en la Primera Guerra Mundial y tratando de salvar al gobierno de los zares, que ya lo vamos a ver en otro momento, pero digo, se retira en 1917, pero entra Estados Unidos, del lado de los aliados, ¿sí? Del lado de la entente, de la triple entente, del lado de Gran Bretaña y de Francia. ¿Por qué entra Estados Unidos a la guerra? Bueno, porque en 1917 un submarino alemán hunde unos barcos yanquis son estadounidenses, unos barcos comerciales, y un crucero inglés que tenía tripulantes americanos, ¿sí? Y además se intercepta desde la inteligencia de Estados Unidos, se intercepta un telegrama en el cual decían que Alemania tenía pensado invadir Estados Unidos desde México, con lo cual, bueno, tenía sobrados motivos Estados Unidos para ingresar a la guerra. Por otro lado, también tenía un motivo económico, porque Estados Unidos le había prestado mucha plata a Gran Bretaña y a Francia, por lo cual, si ellos perdían la guerra, iba a salir muy desfavorecido. Entonces, todo esto hace que se una a la Triple Entente. Ya con Estados Unidos, la victoria de los aliados parecía, digamos, cada vez se hacía más posible, porque Estados Unidos también era una potencia, y terminan rindiéndose primero Turquía, después Bulgaria, después Austria y finalmente Alemania en 1918. Aproximadamente 10 millones de víctimas fatales y un antecedente bélico, un antecedente, digamos, de una guerra que nunca había tenido, digamos, nunca se había dado una guerra de esta magnitud, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí. Les voy a dejar en la descripción algunas consignas de trabajo y la semana que viene vamos a continuar con el periodo de entreguerras, que es muy importante porque, es decir, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los años ahí, más o menos por los años 30, que fue pasando para que se llegue a la Segunda Guerra Mundial. Chicos y chicas, eso ha sido todo. Nos vemos en la próxima clase. Les mando un gran abrazo. Adiós.